Esto es América Noticias bajo la dirección general de Carlos Vasallo. Comenzamos. Señoras y señores, bienvenidos sean todos a la información. Estos son los titulares que marcan la jornada informativa del día. El Caribe está lleno de buques de guerra a esta hora. Estados Unidos mueve portaaviones, destructores y drones mientras crece la tensión alrededor de Cuba. La Habana pide ayuda al mundo entero. El régimen cubano denuncia una supuesta amenaza militar de Estados Unidos ante distintos organismos internacionales. Furia en Cancún. Cubano detenido tras un altercado que provocó amenazas de linchamiento y caos frente a su vivienda. Casi lo matan. Y sigue cerrándose el cerco sobre Raúl Castro, uno de los pilotos acusados por el caso de hermanos al rescate, acusado junto al dictador cubano, ya fue sentenciado en los Estados Unidos. Ahora entramos de lleno en el tema de hoy porque el barómetro político sigue marcando vientos de tormentas. ¿Y qué viento? Lo digo porque Estados Unidos está listo para atacar a Cuba. Ese es el titular que tiene hoy el digital político, que la presencia reformada de la Marina en la región es la mayor del mundo fuera del Oriente Medio. Y eso permitiría a Estados Unidos actuar de inmediato, pero falta solo la orden del presidente. Luis Quiñones, analista político, experto en seguridad internacional. Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, un placer estar contigo. Señor Quiñones, ¿eso significa que el Pentágono ya sentó las bases para la invasión a Cuba? No. Y te digo por qué. Porque en realidad estamos jugando un juego psicológico, enviándoles un mensaje que estamos preparados, que todavía tienen oportunidad de poder hacer lo que se les está diciendo si no quieren salir por la fuerza. O sea, que es una manera de enviarte un mensaje con una mano y con un garrote detrás del mensaje que te enviamos. Si no lo entienden, pues ahí vamos a tener que tomar una acción más positiva. A esta hora, señor Quiñones, el abanico va con hipótesis que discurren desde una operación quirúrgica, ataques aéreos quirúrgicos, hasta la captura de la cúpula dirigente de La Habana. ¿Cuál de estas opciones serían las más factibles si llegara a suceder? Una híbrida de ellos. En realidad lo que se está planificando es de que, en primer lugar, va a ser una solución, porque ya en el Pentágono se le está llamando la solución del Triángulo del Caribe, del Sur, porque estamos hablando de tomar una decisión de arreglar de una vez Venezuela, a Cuba y Nicaragua a la misma vez, en vez de estar tirando piedras por un lado y por el otro. La segunda parte, que en lo relacionado a Cuba se va a tomar de hacer un asalto bien específico por ciertas instalaciones, especialmente en las áreas marítimas, donde ellos tienen, los cubanos tienen unas bases marítimas, donde podríamos hacerles daño y a la vez eso le daría el empuje a la gente que está con nosotros, que se han estado trabajando bastante para que se levanten en el momento indicado y que ellos fueran los que vayan a marchar contra la gente. Si el gobierno cubano se tomar la indignación de dispararles o tomar acción contra esta gente o asaltarlos, entonces nosotros tendríamos toda la justificación para entrar con todos los armamentos y todo el equipo militar que sea necesario para parar la masacre. Señor Quiñones, ¿cuál es realmente la capacidad militar de Cuba en estos momentos? Aparte de los 1,000 ancianos que tienen, no tienen nada. En realidad todo el equipo que han tenido no se les ha dado mantenimiento, no han tenido las reparaciones necesarias, los aviones no pueden volar porque ya que tienen un montón de robo por todos lados, tienen daños en las llantas que no, yo me atrevería a despegarlos en realidad. O sea que ellos no tienen un equipo, lo único que tienen son personas armadas con rifles AK-47 que piensan irse a la montaña para conducir una guerra de guerrillas, pero no les va a servir porque el equipo que tiene Estados Unidos ahora los puede descubrir hasta en cuevas, ya que tenemos equipos de drones que pueden escuchar conversaciones entre cuevas, sabemos que están ahí y se quedan soterrados. Lo que ellos piensan es una idea de que si existió en los 60 como en Vietnam, donde una guerra de guerrilla era posible. Esto ya no va a ser posible. Nada de guerra de guerrilla, dice usted. Sería una operación quirúrgica. Semiquirúrgica, como te digo, la idea ahorita que se está planificando es very simple. Destruir una de las bases navales, por eso sería una señal fuertísima a los que están dispuestos a levantarse dentro del pueblo cubano y sacar a estos criminales que han estado metidos ahí. Cuando ellos se levanten, y nosotros demos la señal, ellos se levantan, que entonces el pueblo seguiría, tomaría la acción, y si el gobierno trata de matar, de acribillar a los ciudadanos de Cuba, entonces Estados Unidos va a cruzar la frontera entre Guantánamo y Cuba y van a enviar todos los Marines que están preparados para hacer asaltos ya preparados.
Eso se ha estado planificando ya aproximadamente por 60 días en el Pentágono. Sería una operación tan rápida que en un día podríamos tomar control de la isla totalmente. Ahora, señor Quiñones, al margen de lo que están diciendo los periódicos bien informados, y al margen de las filtraciones que están saliendo del Departamento de Estado en las últimas 24 horas, que por cierto son escandalosamente contradictorias, hay que decirlo, la única certeza hasta ahora es que la presencia militar norteamericana en el Caribe es la más fuerte comparada incluso con la que está en el Oriente Medio. ¿Qué significa eso para usted? Bueno, Camilo, recuérdate que yo lo dije hace precisamente una semana cuando platicamos de que iban a haber un montón de actividades, incrementos en Puerto Rico, que iban a notar muchísimos vuelos y barcos llegando, lo que sucedió. Y están sucediendo simplemente porque estamos tratando de llevar todas las fuerzas necesarias. Sabemos ahorita en su lugar, tenemos todo el equipo, todo el armamento, todo el personal militar que se necesitaría en caso de que tuviéramos que tomar acción en múltiples países, no solo en Cuba, sino que también en Venezuela y Nicaragua a la misma vez. Entonces, ahorita tenemos ya todo en su lugar, ya toda la logística está establecida. Lo único que se espera es decidir si va a ser un ataque inmediato o va a ser algo que se le permita que los cubanos se levanten con nuestro apoyo para poder derrocar a este cáncer y sacarlo de una vez de la isla. Señor Quiñones, permítanos seguir al hilo del tema, pero con un informe, ¿vale? Bueno. El movimiento militar de Estados Unidos alrededor de Cuba ya comienza a generar preocupación internacional. Un reporte publicado por Político asegura que el Pentágono ha estado reforzando su presencia militar en el Caribe durante los últimos meses, posicionando portaaviones, destructores y armamento estratégico cerca de la isla. Entre los despliegues destaca el portaaviones nuclear USS Nimitz, acompañado por buques con capacidad de realizar ataques de precisión. Además, drones y aeronaves de vigilancia estadounidenses han estado operando cerca del territorio cubano. La tensión aumentó aún más el mismo día en que Washington presentó cargos contra Raúl Castro por el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate. Horas después, el USS Nimitz ingresó oficialmente al Caribe, un movimiento que muchos analistas interpretan como una clara demostración de fuerza hacia La Habana. Desde Washington, Marco Rubio también endureció el discurso contra el régimen cubano. Durante una reunión de gabinete aseguró que Cuba representa una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos y calificó a la isla como un estado fallido a solo 90 millas del territorio estadounidense. Mientras tanto, dentro del Pentágono se estarían evaluando distintos escenarios militares, aunque hasta ahora no existe confirmación oficial sobre una posible intervención directa contra Cuba. La situación ocurre en medio de una profunda crisis interna en la isla. Cuba enfrenta apagones históricos, escasez de combustible y un deterioro económico que continúa impulsando la salida masiva de cubanos del país. Cuba es un país fallido, todo el mundo lo sabe. No tienen electricidad, no tienen dinero, realmente no tienen nada, no tienen comida. Y vamos a ayudarlos. Número 1. Quiero ayudarlos por razones humanitarias. Analistas consideran que la combinación entre el colapso interno y la creciente presión internacional podría convertir en uno de los momentos más delicados para el régimen cubano en los últimos años. Seguiremos informando. Soy Camilo Lavastilla para América Noticias. La tensión entre Washington y La Habana sigue subiendo de nivel, y ahora el Parlamento cubano activó una ofensiva diplomática internacional denunciando una supuesta amenaza militar directa por parte de Estados Unidos. La declaración oficial fue enviada de emergencia a organizaciones internacionales y lleva la firma de Esteban Lazo, presidente de la Asamblea Nacional y una de las figuras más cercanas al poder en Cuba. En las cuales se ha alertado que Cuba se encuentra en estos momentos bajo la real y peligrosa amenaza de una agresión militar directa por parte del gobierno de los Estados Unidos. En el documento, el régimen habla de una situación real y peligrosa y pide respaldo político urgente para evitar lo que describe como una posible agresión militar contra la isla. La movida ocurre en medio del momento más tenso entre ambos gobiernos en años. Washington aumentó sanciones, elevó la presión económica y reforzó la presencia militar en el Caribe, mientras desde La Habana crecen los discursos sobre soberanía, resistencia y amenaza externa. El Parlamento cubano, además, reaccionó con fuerza a la acusación presentada recientemente por Estados Unidos contra Raúl Castro y otros militares cubanos por el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate en 1996. La Habana calificó esos cargos como una manipulación política y un acto hostil.
Pero detrás de la retórica diplomática también aparece otro problema. La crisis interna cubana sigue empeorando. Y mientras crece el malestar social dentro de la isla, el gobierno cubano intenta mover el foco hacia un escenario de confrontación internacional. La declaración enviada por el Parlamento también denuncia un supuesto cerco energético y económico, impulsado por la administración Trump, y asegura que las sanciones buscan desestabilizar al país. Al mismo tiempo, Cuba busca apoyo en organismos internacionales, parlamentos regionales y aliados políticos para reforzar su narrativa ante la comunidad internacional. Todo esto ocurre mientras continúan creciendo reportes sobre despliegues militares estadounidenses en el Caribe, movimientos navales cerca de la región y nuevas advertencias desde Washington sobre la situación cubana. El lenguaje utilizado ahora por La Habana refleja el nivel de tensión política que se vive alrededor de la isla. La ofensiva diplomática lanzada por el Parlamento cubano confirma que el régimen percibe un escenario cada vez más delicado frente a Washington. Y mientras Cuba busca apoyo internacional hablando de amenaza militar y presión externa, dentro de la isla, la crisis económica, los apagones y el descontento social continúan profundizándose, informó Enrique López para América Noticias. La tensión explotó en Cancún después de que un ciudadano cubano señalado por presuntamente agredir a un joven mexicano terminara bajo custodia migratoria tras una noche de disturbios, amenazas y ataques contra su vivienda. El caso se volvió viral en cuestión de horas. Todo comenzó cuando un joven denunció haber sido mordido por un perro que salió de una casa en Cancún y que pertenecía al cubano. Según los reportes, al reclamar al dueño del animal y pedir información sanitaria del perro para recibir atención médica, terminó enfrentándose con el hombre que vivía en la vivienda. ¿Por qué? Me acaba de morder este perro, estoy en la calle, vía pública. ¿Tú estás respondiendo que es tu perro, sí o no? Mire, estás en mi casa. Te estoy pidiendo, estoy en la calle, vía pública. Muéstrame la cartilla. El video del altercado comenzó a circular rápidamente en redes sociales y provocó una ola de indignación entre residentes de la zona. Horas después, decenas de personas llegaron hasta la casa del cubano buscando confrontarlo. La situación se salió de control. Botellas y piedras impactaron la vivienda mientras la policía municipal, estatal y elementos de la Marina intentaban contener a la multitud y evitar un linchamiento. Cuando las autoridades finalmente intervinieron, el ciudadano cubano ya había sido retirado del lugar bajo fuerte custodia policial. Ahora se sabe que el hombre, identificado preliminarmente como Rigoberto N., quedó bajo control del Instituto Nacional de Migración de México junto a una mujer cubana identificada como Yudelmis N., quien además estaría embarazada y recibió atención médica durante el operativo. El despliegue de seguridad fue enorme. Según reportes locales, cerca de 100 agentes participaron en el operativo para evitar que la situación terminara en una agresión directa contra la pareja. Mientras tanto, crecen las especulaciones sobre el futuro migratorio del cubano detenido. Autoridades mexicanas analizan si enfrentará algún cargo relacionado con el altercado y no se descarta una eventual repatriación a Cuba, dependiendo del proceso migratorio y legal. El caso además reabrió el debate sobre tensión social, migración y violencia viralizada en redes sociales, especialmente en una ciudad como Cancún, donde conviven miles de extranjeros y migrantes. Y mientras el video sigue circulando masivamente en Internet, la presión pública alrededor del caso continúa creciendo. El caso del cubano detenido en Cancún ya pasó de ser un altercado vecinal a convertirse en un episodio de tensión social que terminó con disturbios, operativo masivo y custodia migratoria. Y mientras autoridades mexicanas deciden qué ocurrirá con la pareja cubana, el caso sigue provocando fuertes reacciones dentro y fuera de México. Informó Leticia Grau para América Noticias. La guerra puede estar entrando en una pausa diplomática, pero Medio Oriente sigue extremadamente lejos de la calma. Estados Unidos e Irán alcanzaron un principio de acuerdo para extender por 60 días el actual alto al fuego, en lo que sería el avance más importante desde que comenzó la crisis militar regional. El entendimiento incluye conversaciones sobre el programa nuclear iraní y la reapertura del estratégico estrecho de Hormuz, clave para el petróleo mundial y el comercio internacional. Pero el acuerdo todavía no está cerrado. Fuentes de la administración estadounidense aseguran que Donald Trump aún no da la aprobación final, y en Washington existe desconfianza sobre las verdaderas intenciones del régimen iraní. Mientras tanto, la tensión militar sigue creciendo sobre el terreno. Benjamin Netanyahu ordenó ampliar las operaciones israelíes en Gaza y tomar hasta el 70% del territorio, ignorando parcialmente los términos de la tregua vigente. Al mismo tiempo, Israel volvió a bombardear Beirut y mantiene fuertes ataques sobre el sur del Líbano, dejando decenas de muertos en las últimas horas.
En paralelo, Pakistán continúa jugando un papel clave como mediador entre Washington y Teherán, mientras Marco Rubio prepara nuevas reuniones diplomáticas para intentar evitar que el conflicto vuelva a explotar. Pero el punto más peligroso sigue intacto. Estados Unidos insiste en limitar el programa nuclear iraní, mientras Teherán se niega a renunciar completamente a su capacidad de enriquecimiento de uranio. Y aunque públicamente se habla de paz, en Medio Oriente todos siguen preparándose para la posibilidad de otra guerra. Por ahora hay conversaciones, pero también tropas movilizadas, ataques activos y amenazas cruzadas. La región sigue caminando sobre una línea extremadamente peligrosa, informó Camilo Lavastilla para América Noticias. El histórico caso contra Raúl Castro acaba de dar otro giro explosivo en Estados Unidos. Un tribunal federal en Jacksonville sentenció al expiloto militar cubano Luis Raúl González Pardo, uno de los hombres acusados junto a Raúl Castro por el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate en 1996. El exteniente coronel de la Fuerza Aérea Cubana recibió 7 meses de prisión por fraude migratorio, después de admitir que ocultó casi 30 años de servicio militar cuando solicitó beneficios migratorios tras entrar a Estados Unidos bajo parol humanitario. Pero el verdadero peso del caso va mucho más allá de inmigración. Hace apenas días, el Departamento de Justicia lo incluyó formalmente junto a Raúl Castro y otros exmilitares cubanos en la acusación federal por el derribo de 2 avionetas civiles sobre aguas internacionales del Estrecho de Florida, un ataque donde murieron 4 integrantes de Hermanos al Rescate. Según fiscales estadounidenses, González Pardo pilotaba uno de los aviones MiG cubanos durante la persecución aérea. Investigadores aseguran que es una pieza clave porque sería el único de los acusados bajo custodia estadounidense y podría tener información directa sobre lo que pasó aquel 24 de febrero de 1996. Familiares y sobrevivientes del caso aseguran que esta podría ser la primera vez en casi 30 años que la justicia estadounidense logra acercarse al corazón operativo de aquel ataque. Y aunque Raúl Castro permanece en Cuba sin posibilidad inmediata de extradición, el proceso sigue escalando políticamente. Porque en Washington el caso ya dejó de verse solamente como una tragedia del pasado y ahora forma parte de la creciente presión contra el régimen cubano. Mientras uno de los acusados ya enfrenta sentencia en Estados Unidos, crece la expectativa sobre hasta dónde podría llegar ahora el proceso federal contra Raúl Castro y los militares vinculados al derribo de Hermanos al Rescate, informó Leticia Grau para América Noticias. Un nuevo informe presentado ante Naciones Unidas vuelve a colocar al poderoso conglomerado militar Gaesa en el centro de la crisis cubana, pero esta vez con una acusación explosiva: ser uno de los principales responsables del hambre y el colapso alimentario dentro de la isla. La denuncia fue presentada por el observatorio Food Monitor Program ante el relator especial de la ONU sobre el derecho a la alimentación y apunta directamente al grupo empresarial controlado por las Fuerzas Armadas cubanas. Según el informe, Gaesa mantiene el control de las divisas, las importaciones y buena parte de la distribución de alimentos en Cuba, concentrando el poder económico mientras millones de cubanos enfrentan escasez extrema y precios imposibles de pagar. El documento describe el sistema cubano como un modelo donde la élite militar controla sectores estratégicos mientras la población enfrenta cada vez más dificultades para alimentarse, y las imágenes que llegan desde la isla reflejan precisamente ese deterioro. En las últimas semanas se multiplicaron reportes de cubanos buscando comida en la basura, largas colas para conseguir productos básicos y familias enteras sobreviviendo con una sola comida al día. Gaesa controla hoteles, supermercados, puertos, bancos, remesas y gran parte del comercio en dólares dentro de Cuba. Mientras tanto, pequeños productores y campesinos denuncian trabas, controles y decisiones tomadas desde arriba sin participación real. El informe además llega en uno de los momentos más delicados para el régimen cubano, y mientras el gobierno culpa al embargo estadounidense por la crisis, sectores opositores y organizaciones independientes aseguran que el verdadero problema está en la concentración del poder económico y militar alrededor de Gaesa. Incluso dentro de la comunidad internacional comienza a crecer la presión para investigar el papel del conglomerado militar en el deterioro social cubano. La nueva denuncia presentada ante la ONU vuelve a colocar a Gaesa bajo presión internacional en medio del colapso económico que vive Cuba.
Y mientras la élite militar sigue controlando gran parte del dinero y los negocios dentro de la isla, millones de cubanos continúan enfrentando hambre, apagones y una crisis que no deja de agravarse, informó Camilo Lavastilla para América Noticias. Para que estés mejor informado, te dejamos con nuestras noticias en un minuto. El MINFAR volvió a subir el tono de su propaganda militar al publicar un video con tropas de élite en ejercicios tácticos y lanzar una advertencia directa a Estados Unidos. En el mensaje, el Ministerio de las Fuerzas Armadas aseguró que la guerra no se debe provocar, pero la haremos si el enemigo la impone. Una frase que refuerza la línea belicista que el régimen viene repitiendo desde hace meses. Las imágenes muestran a unidades especiales en maniobras, con un claro objetivo propagandístico: proyectar capacidad de respuesta en medio del aumento de tensión con Washington. La publicación no aparece aislada, sino dentro de una campaña más amplia en la que el gobierno cubano ha tratado de exhibir fuerza militar mientras crece la presión externa, las sanciones y la vigilancia aérea de Estados Unidos alrededor de la isla. En ese contexto, mostrar a sus tropas de élite no busca solo levantar la moral interna, sino enviar un mensaje político al exterior de que Cuba se prepara para resistir si el conflicto escala. El problema es que, para muchos cubanos, estas demostraciones de fuerza contrastan con la crisis real del país: apagones, escasez, deterioro económico y una vida cotidiana cada vez más difícil.